Voy a hacer una presentación que he titulado La igualdad bloqueada, que luego será comentada, una presentación de unos 35-40 minutos y luego será comentada 15 minutos por Esteban Morales y por Ana Velasco. Veamos lo que tengo para ustedes. Voy a partir de algo muy cotidiano, que normalmente no está dentro del análisis político, pero prometo que voy a terminar en los temas que son más de su interés. ¿Qué es hacer cola? ¿Y qué significa o qué puede significar? Podemos hacer un estudio sociológico y politológico de las colas, y eso en qué nos podría ayudar para las tareas del debate intelectual y público que tenemos en Bolivia. Hacer cola, como todo comportamiento social, está determinado por reglas de comportamiento que no necesariamente están escritas, no están formalizadas en ninguna parte, y sin embargo tienen autoridad. Después voy a mencionar cuáles son esas reglas y ustedes van a poder, en su propia experiencia, hacer algo que no es muy frecuente, que es reflexionar sobre algo cotidiano y casi automático, ¿no? Estas reglas inconscientes con autoridad, ¿no es cierto?, son interesantes para nosotros porque se derivan de valores, es decir, todo comportamiento social que está regulado por determinadas reglas, ¿no es cierto?, finalmente es una consecuencia de determinados valores en los que se cree, ¿no? Y entonces, así como podemos inferir las reglas de los valores, podemos ir al revés también, ¿no? Es decir, ver un poco cuáles son las reglas que operan en las colas, en este comportamiento social cotidiano, y llegar hacia los valores que están predominando en esa sociedad. Ese es el ejercicio que quiero hacer con ustedes ahora. O sea, a partir de las colas de peatones y autos, o sea, del tráfico también, y tratar de subir hacia una determinación de los valores que están determinando, que están actuando sobre el comportamiento de los bolivianos, ¿no? Les voy a poner un ejemplo de esto que parece un poco abstracto. Supongamos que frente a un edificio hay una cola de gente blanca en la entrada. Les voy a rogar que no hablen por teléfono, por favor, porque soy sumamente distraíble. Entonces, hay una cola de gente blanca en la puerta y una cola de gente de color en la parte de atrás. Entonces, de esa forma de hacer cola, podemos sacar la conclusión de que el principio organizativo, por supuesto, es discriminador, ¿no es cierto? Y de que los valores que están en juego en esa sociedad son de superioridad racial, ¿no es cierto? Creo que es bastante claro el ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a usar ese mismo mecanismo, ese mismo método, para trabajar en esta presentación, partiendo de los comportamientos para llegar a los valores. Ahora, los valores en una sociedad moderna, yo lo digo ya de antemano, no son, pues, por supuesto, los de la segregación racial, sino son los de la igualdad. Cuando hacemos cola en las sociedades modernas, el valor que está regulando estas reglas de operación de todos los que hacemos cola es la igualdad ante la ley. ¿Por qué digo esto? Porque en esta cola que estamos formando, ¿no es cierto?, sin importar nuestra condición étnica, nuestra condición social, etcétera, tenemos que seguir un conjunto de reglas iguales. El primero que llega ante la ventanilla en la que se está repartiendo un determinado bien o un determinado servicio es el primero que coge ese bien o ese servicio. El que viene después necesariamente debe ponerse detrás. Esto no es algo elegible, sino es obligatorio, es una regla. Entonces, entendemos que al formar reglas o colas en las
sociedades modernas estamos operando con un criterio de igualdad, ¿no? Ahora, evidentemente ustedes ya habrán pensado esto, no es el único criterio que está en juego, no es el único valor que está en juego. Porque, como es muy común en los bancos, por ejemplo, ¿no es cierto?, siempre que estamos haciendo cola, hay alguien de la tercera edad que se pone por delante, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos otro valor en juego, que está determinando otro tipo de regla, que en este caso es el valor de la compasión por las personas más débiles y desprotegidas. Por esa razón, tanto la gente de la tercera edad como las embarazadas o los padres con hijos van delante de la cola inmediatamente. Cuando vemos entonces una cola, estamos viendo un complejo ya de valores. Por un lado, el valor básico es el de la igualdad. Por el otro lado, se superpone, no necesariamente de forma complementaria, como en el caso de la compasión por los más débiles, sino a veces de forma competitiva y conflictiva, se supone otro valor. Esto es más claro de ver cuando, por ejemplo, vemos las colas en nuestra sociedad para los ricos, porque los ricos tienen, en algunos casos, colas especiales, ¿no? Cuando estamos por abordar un vuelo, ¿no es cierto?, no nos extraña que la gente de primera clase entre primero que nosotros, aunque llegue después, ¿no es cierto?, porque tienen su cola especial los ricos. Ahí hay otro valor que está funcionando y que se está superponiendo al valor de la igualdad, ¿no es cierto?, que es el valor de la riqueza. Lo mismo pasa en los parques de diversiones, cuando uno compra una entrada especial, no hace cola. O en los conciertos, cuando uno tiene el VIP, ¿no?, entonces no hace cola. Entonces vemos ahí esa superposición de valores que nos va a interesar mucho para el siguiente tema, que es el que nos trae aquí, que son las formas de hacer cola en Bolivia. Bueno, voy a mencionar una serie de ejemplos de los cuales voy a tratar de deducir eso que me llamó la atención desde la primera vez que yo salí, ya bastante grandecito, al extranjero como adulto, ¿no? Y me di cuenta de que ellos hacían, o sea, las otras nacionalidades hacían la cola un poco distinta que la nuestra, ¿no? Y no sabía cómo expresarlo, no podía determinar exactamente cuál era esa diferencia, ¿no? En realidad no es hasta hace mucho que no lo he podido hacer, y lo he logrado cuando he combinado una observación de las colas de peatones de a pie con las colas de tráfico también, ¿no? Entonces, voy a mencionar algunos hechos primero, antes de sacar conclusiones. Uno de los hechos es que los bolivianos hacemos cola de una manera muy aprensiva, muy rápida. Por ejemplo, para seguir con los vuelos, ¿no es cierto?, en cuanto se mueve alguien en el punto de embarque, ¿no?, entonces inmediatamente ya hemos hecho cola nosotros, ¿no? Algunas veces las aerolíneas dicen: señores, por favor, siéntense, falta todavía 15 minutos, pero nosotros no nos sentamos, seguimos en cola, ¿no? Entonces, ese es un primer elemento interesante. Otro elemento interesante es que cuando estamos en la cola nos apretamos mucho, ¿no?, uno detrás del otro, y inclusive llegamos a molestarnos, es decir, no queremos que se crean espacios vacíos, ¿no? E inclusive llegamos a molestarnos cuando alguien se distrae, ¿no es cierto?, y deja que la cola avance, y él no avanza con la cola, ¿no?, y deja entonces este espacio, peligroso espacio vacío, ¿no? Bueno, y si nos pasamos a las colas que se mueven rápido, que son por ejemplo las del tráfico, o la del avión, cuando tú estás queriendo salir de tu fila, ¿no?, al avión, y hay una cola en el pasillo, ¿no es cierto?, no puedes salir, cosa que no ocurre tan frecuentemente en otros casos nacionales, ¿no? Pero otra cola rápida, mucho más importante, es la que tenemos en el auto. Perdón, me estoy olvidando ilustrar, ¿no? Estamos en el auto y llegamos perpendicularmente a una cola que ya está dándose en la avenida que cruza, ¿no? Y entonces, para poder entrar, si no hay semáforo, necesitamos intervenir o interponernos de una manera abrupta, ¿no es cierto? No logramos que las otras personas que vienen en la fila contraria, ¿no es cierto?, se detengan, se fijen en nosotros y nos den espacio, sino irrumpimos nosotros de una
de una manera ya más o menos, digamos, acostumbrada, ¿no? No es que estoy describiendo tampoco un choque, pero siempre hay esta necesidad de irrumpir, ¿no? Eso indica que el que está yendo, o sea, el que tiene paso, es una cuestión de las colas. El que tiene paso, igual que en el avión, el que tiene el paso no lo quiere dejar atrás. O sea, no lo quiere dejar por otras personas, ¿no? Y cuando nos acercamos a una encrucijada, a una intersección, a veces, aunque nos vamos a trancar en esa intersección porque no hay paso más allá, igual avanzamos y trancamos a quienes vienen perpendicularmente, ¿no es cierto? Es decir, no podemos dejar de pasar, no podemos soltar el paso, no podemos esperar un segundo. Parecería que estamos muy preocupados de que algo va a ocurrir, de que algo intempestivo, algo fortuito puede detenernos, ¿no es cierto? Y entonces puede sería mejor tomar la oportunidad de pasar cuando se puede. En resumen, de estos ejemplos, que pueden ser muchísimos, por supuesto, ¿cierto? Saco algunas conclusiones que son las que quiero presentar a ustedes para que discutamos. Yo creo que cuando hacemos cola a los bolivianos, no solo los bolivianos, no estoy tratando de determinar la bolivianidad, pero sí una característica que nos puede ayudar en nuestra sociedad, que evidentemente existe. Creo que los bolivianos hacemos la cola con ansiedad. Es una ansiedad inconsciente, no explícita, pero que está ahí. Es decir, tenemos un resquemor, una aprehensión de que algo puede, y que algo, que tenemos que salir adelante de esta situación. ¿Por qué existe esa aprehensión? Los estudios que se han hecho sobre la psicología boliviana determinan en muchos casos que una de las características más disruptivas de nuestra psique colectiva es la desconfianza. Los bolivianos no confiamos en nosotros, los demás, ¿no? Entonces, tomando en cuenta ese resultado de las encuestas y los estudios, yo hago una relación entre ambas cosas y digo, ¿por qué hay esa ansiedad? Porque hemos internalizado la desconfianza. Tenemos desconfianza. ¿En qué? ¿De qué tenemos desconfianza? Bueno, algunos en los avances de esta investigación han dicho de lo que tenemos desconfianza es de que se acaben las cosas, es decir, de que al final de la cola ya no haya la harina o el dinero o los dólares en el banco, etcétera, porque somos una sociedad pobre y que tenemos esa sensación de carestía constante. Es posible, no quiero tratar eso porque a mí me interesan más las relaciones interpersonales, ¿ya? Entonces lo vamos a dejar anotando que es una posible causa también de desconfianza. Pero también hay una desconfianza de que los demás cumplan las reglas. Es decir, cuando uno está conduciendo, no quiere darle el paso al otro porque teme que se inicie una otra fila en sentido perpendicular que nunca le van a dar paso a él, ¿no es cierto? Entonces, si yo paro ahora para que pasen los que vienen en 90 grados respecto a mí, ¿qué garantía tengo de que luego paren ellos para que yo pueda pasar, ¿no? O cuando estoy en la encrucijada, ¿qué garantía tengo de que si espero, ¿no es cierto?, no habiendo semáforo, la fila sea infinita, ¿no es cierto?, yo pierda tiempo valioso? Cuando me llaman al avión, me subo inmediatamente, o hago una fila inmediatamente, porque evidentemente los bolivianos, otra cosa que tenemos, que no tiene que ver con las colas, es que somos comerciantes, ¿no? Especialmente en el occidente, somos grandes comerciantes, entonces cuando viajamos con bultos, ¿no? Entonces hay la desconfianza de que la gente que está cargada de bultos termine por llenar todos los compartimentos de equipaje, ¿no? Entonces yo tengo que entrar rápido para poder poner aunque sea una carterita de este tamaño, ¿no? Pero es mi espacio, ¿no? Lo interesante no es la razón práctica, porque evidentemente si uno quiere tener compartimento de equipaje, entonces está bien que haga fila pronto.
sino que esa forma de hacer fila también se reproduce en tramos en los que no hay comercio, no vienen de la frontera hacia una ciudad comercial, no hay contrabandistas, o en muchos casos los que están cargados de bultos en la fila de abordaje son pocos, pero se teme, se desconfía, porque esos pocos pueden ocupar todos los compartimentos, ¿no? Ahora, al principio es un comportamiento anticipatorio, es decir, o puede ser, digamos, en el mejor de los casos, si los otros se van a comportar mal, entonces yo reacciono, me protejo, ¿no? Pero, a la larga, si todos actuamos de la misma manera, ¿no es cierto?, el comportamiento se convierte en individualista, ¿no? Es decir, las reglas que importan son las reglas que yo estoy poniendo, ¿no? Las reglas funcionan para mí, no para los demás. Entonces, el comportamiento anticipatorio o pasivo se vuelve también activo. Y uno internaliza eso y todos nosotros entonces empezamos a comportarnos de una manera que no es igualitaria, como voy a decir más adelante. Bueno, pero antes quiero decir, ¿qué pasa con las autoridades, no? ¿Por qué no viene la policía a poner orden en este aparente espacio de lucha, ¿no es cierto? Porque pueden ocurrir dos casos, ¿no? En un caso, la policía no está presente, ese es otro elemento que tiene que ver con lo que estamos hablando, porque el Estado boliviano es muy débil. No voy a profundizar más, pero creo que todos estamos de acuerdo con eso. Muy rara vez la policía está en las calles, ¿no es cierto? Pero además, cuando viene la policía, como se ve en este ejemplo, ¿no es cierto?, a veces hace un desorden aún mayor, ¿no? Por una serie de cosas, ¿no? Por un lado, es gente que no está de todo capacitada, eso es un elemento práctico, digamos, ¿no? Pero también hay otras cosas. A veces cuando la policía interviene en una trancadera, puede parcializarse con quienes le gritan más fuerte, ¿no?, que son un sector de la sociedad, y que no respetan mucho su autoridad, y entonces no son justos con nosotros. O puede parcializarse al revés, con quienes se parecen más a él, al policía, y respetan más su autoridad. Entonces, la presencia de la policía no necesariamente va a significar orden igualitario. Además, el policía en sí mismo ya ha interiorizado las mismas normas, porque estamos diciendo que son normas comunes a todos nosotros. Entonces, el policía también dice, ¿para qué me voy a meter, no? Porque al final nos arreglamos así, ¿no? Entonces, si me meto voy a causar todavía más problemas. Eso genera, por supuesto, desconfianza de la gente en el Estado, ¿no? Tenemos desconfianza en lo que puede hacernos el Estado, no creemos que es una solución para los problemas, eso también está muy estudiado y muy determinado. Pero también, a la inversa, hay una desconfianza del Estado hacia nosotros. Como vemos todos nosotros padeciendo en las colas de trámites que nos obligan a hacer, anticipándose el Estado a que nosotros vamos a romper la ley, ¿no es cierto? Como se anticipan a que vamos a romper la ley, nos hacen firmar compromisos, entregar fotocopias de carnets, ¿no?, etcétera, etcétera. Ahora está en la prensa el caso de las carpetas con el logo de Evo Dictador, ¿no es cierto? Es un muy curioso caso. Y lo que más me llamó la atención a mí no fue el logo, sino el memorándum que manda la jefa de Asana, ¿no es cierto?, al funcionario inferior, le manda un memorándum con sello seco, no seco, pero exagerando por el calor, pero con sello, con firma, todo, y le dice, usted es nombrado el responsable de recepción de carpetas. Imagínense, cualquiera que ha trabajado aquí para organizar este evento, yo me imagino mandándole un memorándum a Angie, ¿no?, que es usted es la responsable de recepción de personas, ¿no?, en el acto de Pasoscan, ¿no? Eso muestra una doble desconfianza. El Estado desconfía de la gente, pero desconfía de sus funcionarios también, ¿no es cierto? Entonces, estamos inmersos en una bola de desconfianza. Yo propongo que esa bola de desconfianza causa un fenómeno
político muy importante, que es el bloqueo de la igualdad. Es decir, si el valor básico era el valor democrático igualitario, todos somos iguales ante la ley, estos fenómenos están bloqueando la suspicacia y las dudas sobre lo que los bolivianos podemos hacer, bloquean esa garantía igualitaria. Aquí yo subrayo los bolivianos, porque cuando los bolivianos nos vamos a trabajar en el Brasil, no desconfiamos de los brasileños. Cuando nos vamos a trabajar a España, no desconfiamos de los españoles. Más bien somos cumplidores de normas, como todo el mundo sabe. Es de los bolivianos que desconfiamos. Es decir, el mismo que se porta bien en Sevilla, llega a La Paz y empieza a hacer lo mismo, ¿no? Porque no hay confianza en el otro boliviano. Y eso implica un comportamiento ansioso y egocéntrico, que es inconsciente, que después lo podemos charlar como algo de, así como el estrés de vivir en La Paz o de vivir en las grandes urbes, pero no lo reconocemos todo el tiempo. Es decir, no reconocemos a los otros. Fíjense, amigos, piensen, los que conducen aquí, cuando se meten ustedes o cuando otros se meten en su camino, nadie nos mira, no nos miramos. Fíjense, es por el rabillo del ojo que el conductor ve si se va a tocar o no, ¿no es cierto? Pero nadie te mira. Fíjense cuando alguien se entra a una fila sin derecho a entrarse, entra sin mirar, porque sabe que puede venir, ¿no? la sanción. No nos miramos, no nos reconocemos como iguales, ¿no? Y entonces tenemos que en las reglas cotidianas, parto de la cola, pero podemos hablar de muchas otras cosas, hay un bloqueo del valor de la igualdad. Están funcionando otros valores interpuestos. ¿Y cuáles son estos valores a mi juicio? Uno de ellos es el individualista, pero de un individualismo familiar. O sea, yo y mi familia por encima de todos los demás. Yo tengo más derechos, yo y mi familia tenemos más derechos que todos los demás. Y segundo, un valor estamental, es decir, étnico, clasista, según el cual yo y mi estatus social, clasista y étnico es el que vale por encima de los demás, ¿no? Entonces, esos valores están bloqueando la igualdad. Por esos valores individualistas y esos valores estamentales, no veo a los demás como iguales, sino como, vamos a ver más adelante, gente para despreciar. ¿Por qué? Porque hay muchas razones históricas. No voy a entrar en eso, porque tendríamos que hacer un seminario de, ¿no? de muchas sesiones, ¿no? Y sería muy complicado y además muy discutible preguntarnos por qué somos así, ¿no es cierto? Eso, pero sabemos que somos una sociedad fracturada por la colonia, ¿no? La colonia justamente nos ha fragmentado, somos una sociedad muy heterogénea. Las sociedades heterogéneas siempre tienen problemas para verse como iguales. Es más fácil ver como igual al que se parece más, y es más difícil ver al que se parece menos, ¿no? Entonces, tenemos ese punto de partida, y además tenemos que la ruptura de las reglas era algo que daba prestigio social en la colonia. ¿Por qué? Porque los que podían romper las reglas eran los que estaban más próximos al poder, y los blancos, los descendientes de conquistadores, los criollos, etc. Entonces, mientras más atrevido eras contra las reglas, eras más cool, como diríamos ahora, o sea, tenías más prestigio social. Eso, cuando termina la colonia, se generaliza a toda la sociedad. Es no sabes con quién tú estás hablando, ¿no es cierto? Que usamos todos, absolutamente todos, desde los estratos más bajos hasta los estratos superiores económicos. No sabes tú con quién estás hablando. Eso quiere decir, yo soy descendiente del conde, ¿no? Eso en el fondo, y históricamente. Entonces, hay un premio al no reconocer al otro, que viene colonialmente, y hay otros factores que, como les digo, no voy a profundizar, porque queremos debatir con ustedes también, y con los panelistas. En todo caso, lo que tenemos que subrayar es la falta de reconocimiento. Esa es una carencia fundamental que en los años 90 ni teníamos idea
ni una pista de que había. Nosotros hablamos en términos de desarrollo, de PIB, de grandes negocios, de globalización, y no nos dábamos cuenta de que esa carencia de reconocimiento iba a causar todo lo que viene después. Que yo creo que ese es uno de los motores de todo el cambio que viene después con Evo. Esa necesidad de reconocimiento, que va en los dos sentidos. Por un lado, el descendiente, digamos, de estos estratos blancos superiores, criollos y demás, que desiguala al indígena y al cholo, ¿no? De mil formas. Preparo muchos ejemplos, pero creo que es bastante evidente. Y al revés también, ¿no? Cuando las federaciones, por ejemplo, de indígenas o de campesinos, deciden que el candidato tal o cual no puede ir a hacer campaña a su provincia. ¿Qué está haciendo? Lo está desigualando, ¿no? Él no tiene ese derecho. Entonces, nos atacamos los bolivianos de uno y otro lado, con un racismo de ida y de vuelta, con una discriminación de ida y de vuelta, aunque no es simétrica, por supuesto, sino que es más fuerte desde arriba para abajo. Y en ese estado de cosas, resulta que adquirimos fuerza, adquirimos nuestra identidad, nuestra personalidad, nuestro ser, no en base al reconocimiento, porque el reconocimiento no existe. Y entonces, ¿con qué adquirimos fuerza y condición de grupo social, estatus? ¿Con qué conseguimos estatus? Con el desprecio de los demás. Mientras más desprecias, esta no es idea mía sino de un teórico peruano, mientras más desprecias, en el Perú también parece lo mismo, mientras más desprecias, mejor eres. Mientras a más desprecias, mejor eres, ¿no? Y eso significa, para no darlo tampoco una tonalidad tan dramática, porque por ejemplo, por lo menos en Bolivia no hemos llegado a los extremos de violencia que el Perú, sí significa no reconocer a los demás como iguales. Mientras más desigualo, entonces más soy, ¿no? Ahora, de aquí voy a sacar una conclusión muy fuerte, ya para ir cerrando, que es, espero que sea fuerte por lo menos, porque me parece importante que reflexionemos sobre ello. ¿Qué quiere decir eso? En una sociedad moderna, la moralidad es la igualdad ante la ley. Lo que es moral es que todos seamos iguales ante la ley. Si no hay eso, entonces estamos viviendo una sociedad inmoral. ¿Se dan cuenta? Y esa inmoralidad nos deprime. Esa es la causa, a mi juicio, de la depresión constante que tenemos, que nos hace reclamar porque no vivimos en otro país, porque qué desgracia, que no sé qué, y que de una manera mucho más sofisticada, digamos, está en la academia, desde René Moreno, pasando por Alcides Arguedas y demás, y todos los que se quejan justamente porque están deprimidos por esa situación. Y termino con los efectos politológicos, que es para lo que hicimos toda esta introducción, ¿no? Que son muchos, imposible tocarlos todos, pero yo quiero hablar de tres que tienen importancia actual, coyuntural, y en función de lo que Samuel ha dicho como actividades de la Fundación, digamos, plan, ¿no?, de la Fundación en este año. Uno de los efectos politológicos es el caudillismo, que nos está azotando en este momento. ¿Por qué? Porque si no confiamos en las reglas, si desconfiamos de las reglas, desconfiamos de las instituciones. Las reglas son instituciones y crean instituciones, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? ¿En quién confiar? En el individuo, en el caudillo, ¿no es cierto?, en el jefe, en el estatus, a veces en el estatus. Entonces, el caudillismo es un resultado directo de esta falta de igualdad en la sociedad. Les pongo un ejemplo. El MNR podría haber sido un partido institucional, el MNR del 52. ¿Por qué? Tenía 4 jefes, no tenía uno, ¿no? Tenía alas, 4 alas además, bien importantes, bien desarrolladas. Y entonces entre las 4 alas se ponen una regla. Dicen, primero tú, después yo, después el próximo, ¿no es cierto? Vamos a rotar en el gobierno. Es una regla muy sencilla, ¿no?, bastante primitiva, ¿no es cierto? ¿Y qué
pasa? Ocurre una vez, Paz Tensoro le entrega a Siles Suárez. Y a la segunda vez, ya no había regla. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo confiar entonces en la institución MNR? No, por supuesto, se divide el MNR en 4 caudillos, ¿no? En 4 pedazos. Segundo efecto politológico, no tenemos plena democracia. No solamente ahora, por los fenómenos que conocemos, sino en general, nuestra democracia nunca ha sido plena, porque cotidianamente nos estamos expropiando los derechos, los bolivianos, unos a otros. Mi derecho de paso en el tráfico es expropiado por el otro. Mi derecho de ir a hacer campaña política al Chapare es expropiada por el otro. Mi derecho de circular, siendo yo indígena, circular libremente en determinados círculos y determinadas actividades es expropiada por el otro. Entonces constantemente nos estamos expropiando derechos, unos y otros. Y ahí llego al tercer efecto politológico. Como no tenemos esa plena democracia, como no tenemos esa plena libertad, eso es lo que queremos. Hay una ansiedad, un deseo de igualdad. Ese es el más profundo deseo de los bolivianos, y esa es, digamos, la parte prescriptiva de mi intervención. ¿Qué podemos hacer? Hay un profundo deseo de igualdad que se expresa de muchas formas. Los indígenas y los indianistas dicen descolonización. ¿Qué están pidiendo? Igualdad. Los conservadores dicen orden, por favor, orden. ¿Qué están pidiendo? Igualdad. Los racistas de arriba para abajo dicen, o sea, los que luchan contra el racismo de arriba para abajo dicen paren a la discriminación. ¿Qué están pidiendo? Igualdad. Y a la inversa también. Cuando decimos tienen derecho los políticos, no se les expropie el derecho de hacer campaña en el Chapare, estamos pidiendo igualdad. Ese es uno de los motores fundamentales de los bolivianos, de su actividad política. Y por eso el 21F es tan importante, porque es el momento, el voto es el momento de la igualdad. Es uno de los pocos momentos en que el Estado, la sociedad, los partidos políticos, todos los ciudadanos, nos esforzamos por dar igualdad, por crear las condiciones reales de igualdad. Todos tenemos un voto, todos tenemos que ser respetados en ese voto. Y cuando eso no ocurre, como está pasando en el país, hay una reacción, porque es una reacción sobre algo que fue, o sea, que ha recortado una igualdad, una de las pocas ocasiones de igualdad, que es el momento del voto. Mi propuesta es que a partir de estas reflexiones y de la experiencia de los últimos años, veamos la posibilidad de luchar como sociedad por recrear ese momento del voto en todas nuestras actividades, que es un momento en el cual el Estado, la sociedad, todos nos comprometemos en garantizar la igualdad de los bolivianos. No basta lo que están diciendo algunos grupos políticos, la ley ya dice que todos los bolivianos somos iguales. Porque es verdad, en la ley todos los bolivianos somos iguales, pero en las colas no somos iguales. Muchas gracias.